el Mapudungun tenemos diferencia. Aquí es la primera. Tenemos un pronombre personal en singular, un pronombre personal en dual y finalmente en plural. ¿Ya? Bueno, vamos a la tabla que nos creó nuestro amigo Juan. Para comenzar, antes de dar los alcances, hablemos de la tabla. Bien, hablemos de la tabla. Bueno, ahí ustedes están viendo una tabla con los pronombres personales en este momento. Les está apareciendo la tabla ahí. Y, como pueden ver, existe una parte de la columna que dice singular, otra parte de la columna que dice dual y otra parte que dice plural. ¿Ok? En el español, los pronombres personales son más que conocidos, ¿cierto? Yo, Sí. tú o vos en Argentina, Sí. en Colombia también, en algunas partes dice vos. Él, ella, nosotros o nosotras, ustedes o vosotros y ellos o ellas. Sí. Esos son los pronombres personales en el español. Hay que incluir, algunos lo incluyen, otros no, el neutro ello, el ello. Pero la verdad que en el español casi ya ni se utiliza ese pronombre personal neutro, como sí se utiliza en otros idiomas, como el inglés, el it, ¿cierto? Vamos entonces, estudiemos los pronombres personales en el Mapudungun. ¿Les parece? Bien, me parece. Vamos, Juan. Yo. Inche. A ver. Inche. 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 Si fijas es como una N la que estaba. Inche. Es una N en realidad. Inche. Inche. Tú. Eimi. Eimi. Tú, claro. Tú solo. Eimi. Claro, estamos en lo singular. No singular. Tú solo tú, ¿cierto? Y él o ella. Fei. Fei. Claro. Ahí hay que agregar que no se hace diferencia de género. Es decir, es fei. Fei puede ser él o ella. Él o ella. Perfecto. Incluso lo neutro también. Claro, el aquello o el ello, Exacto. ¿cierto? Cuando yo quiero nombrar, por ejemplo, un perro, un animal, Sí. yo digo él, refiriéndome al perro, Claro. él está comiendo. Sí. Entonces digo fei, Fei. para referirme al perro, a él. Exacto. Entonces lo que estamos viendo es la primera parte de nuestra tabla. Inche, yo. Inche. Yo. Eimi, Eimi. tú. Vos, ustedes. Y finalmente fei, Fei. que sería él o Y ella. Ahora pasemos al dual. Vale decir cuando yo digo nosotros dos. nosotros dos. Sí. Nosotros dos. Atención. Hace una gran diferencia. Es una gran diferencia. No existe esto en el español. Por lo tanto, ¿cómo decimos nosotros, pero nosotros dos, entre paréntesis? Inchu. A ver. Inchu. 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 Como una U la última, a pesar de que lleva una W, es como una U. Eso. Claro, Inchu. ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Con eso. Inchu. Claro. I-N-C-H-I-W. Inchu. Suena como una U. Inchu. Inchu. Nosotros dos. Luego vendría el dual de segunda persona. Ustedes dos. Ustedes. Eimu. 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 ¿Está bien? Eimu, sí, está bien. Y finalmente la tercera persona, dual. Dual. O sea, serían ellos dos. Ellos dos. O ellas dos. Feiemu. Fei, Feiemu. feiengu. Claro. Feiemu. Feiengu. Claro. ¿Y qué tenemos al final, Juan? Entonces ahora seguimos con lo que es plural. ¿ya? Ajá. Y aquí se comporta igual que el resto del idioma, en forma similar, para indicar principalmente grupos de personas. Claro. Entonces, la primera persona sería nosotros todos. Inchin. 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 Nosotros o todos nosotros. Todos nosotros. Cuando es un grupo. Incluido nosotros. Incluido nosotros. Claro, incluido nosotros. Cuando es todos ustedes. Eimun. 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 Fijan ahí. Eimun. Esa U es la U que aparece abajo. Eimun. Claro. Eimun. Nuevamente la U. Claro, la U con es- las cremillas. Con las como se cremillas. llama. Claro, es Eimun. Y finalmente todos ellos o Todos. ellas. Claro. Ellos.
Feiengu. 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 Claro. Feiengu. Feiengu. Ahí se puede confundir un poco con el dual, que en Ajá. este caso era Feiengu. Con la U bien Claro. marcada ahí. Feiengu. Claro, y en este es Feiengu. 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 Con la- Feiengu. Claro. Claro. Ahí se nota la diferencia entre decir él o ellos. Claro. Hagamos un repaso. Bien, hagamos un repaso. Singular yo. Inche. Singular tú. Eimi. Singular él o ella. Fei. O el neutro. Claro. Dual nosotros. Inchu. Dual ustedes. Eimu. Dual ellos o ellas. Feiengu. Y finalmente, plural nosotros. Inchin. Plural ustedes, todos ustedes. Eimun. Y plural todos ellos o ellas. Feiengun. 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 A ver, voy entonces a hacerlo yo. A ver, ¿qué tal? Vamos, ¿qué tal? Vamos. Inche. Eimi. Bien. Fei. Inchu. Sí. Eimu. Eso. Feiengu. Eso. Inchin. Sí. Eimun. Sí. Feiengun. Claro. Bien. Ahí cuando se deja de Feiengu. Feiengun. Feiengu. Feiengu. Claro, esa es distinta. Claro. Sí, bueno, es práctica, van a empezar a diferenciar en el Claro, es distinto. Feiengu. Feiengun. Exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces, amigas y amigos, practiquen en primer lugar. ¿Por qué yo digo que los pronombres personales son tan importantes? Porque son el primer paso para comenzar con una base sólida el estudio no solamente de este idioma, de cualquier idioma. Siempre comiencen con los pronombres personales. Por lo tanto, antes de pasar al siguiente video, estudiemos y aprendámonos de memoria los pronombres personales. Personales. Vamos, última vez con nuestro amigo Juan. Bien. Inche. Eimi. Fei. Inchu. Eimu. Feiengu. Inchin. Eimun. Feiengun. Perfecto. Bien, amigos. Entonces, damos por finalizado este segundo video Sí. de nuestra segunda serie, en realidad, porque el primer video está dividido en 3. Y pasamos entonces en el siguiente video a ver ya las partículas, lo que se le tiene que añadir, Sí. dependiendo del pronombre personal al verbo. Claro. Eso es lo que vamos a ver. Recuerden, el verbo es un tipo de palabra que expresa una acción. Por ejemplo, traer, comer, venir, ser. Son acciones, ¿cierto? Y en el Mapudungun lo que existe son terminaciones. Claro, ¿cierto? marcadores personales. Marcadores personales, esa es la palabra técnica. Claro, marcadores personales. Marcadores personales que se le añaden al final de el verbo raíz, ¿cierto? Y eso, dependiendo de cada uno de estos pronombres personales, hay un marcador. Hay un marcador, claro. Si eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Bueno, no vamos a seguir hablando de eso y lo dejamos con el suspenso para el siguiente. Gracias. Feley. Feley, Callao. Feley, Peña y Juan. Feley. Adiós.